Buenas noches, bienvenidos a los presentes. Les saluda Raquel Morote. En esta ocasión vamos a dictar una clase introductoria de lo que será nuestro próximo taller de redacción de textos jurídicos que va a iniciar la próxima semana, el miércoles 22 de junio. Van a ser 4 sesiones, 4 días de clases de 7 a 10 de la noche. El profesor a cargo de esta clase es David Efraín Misari Torpoco. Profesor, buenas noches, se encuentra conectado, ¿verdad? Sí, buenas noches. Buenas noches, profesor, bienvenido y muchísimas gracias por estar ahora con nosotros. Profesor, estoy a la espera de algunos participantes. Vamos a esperar por favor unos 8 minutos, es decir, empezamos a las 7:10 con la clase, ¿le parece? Claro, perfecto. Muchas gracias, profesor. Entonces, hasta entonces, y estamos conectados ya a través de Facebook, seguro también por Instagram. Ahorita vamos a conectarnos y bueno, esperamos 8 minutos. Bien, profesor, empezamos por favor esta clase introductoria. Gracias. Ya, perfecto. Bien, ante todo, buenas noches. Agradecer a la Escuela de Edición de Lima por esta oportunidad nuevamente que me da para compartir el tema de redacción de textos jurídicos. Y sobre todo también agradecerles a ustedes por el tiempo y la disponibilidad que tienen para estar aquí y aprender, ¿no?, sobre las novedades e incursiones que hay tanto en la ortografía jurídica como en la gramática. Entonces, para ello vamos a compartir algunos ejemplos, algunos casos y también, obviamente, algunas definiciones de lo que consiste el curso. Para ello, vamos a pasar a los objetivos de esta sesión. Muy bien, hoy vamos a desarrollar el contenido estructural de lo que comprende el estudio del lenguaje jurídico, también a conocer la diferencia que hay entre el lenguaje jurídico y la redacción jurídica, ya que ambas son materias que se van a complementar. Y por último vamos a compartir una serie de paradigmas, esquemas y ejemplos sobre la escritura inadecuada o la escritura inapropiada que hay en los textos jurídicos. Y obviamente también cómo corregirlo. Entonces, vamos a enfocar esta sesión en estos 3 objetivos. El lenguaje jurídico. ¿Por qué es importante para nosotros como abogados conocer el lenguaje jurídico o conocer lo que estudia el lenguaje jurídico? Bueno, en primer lugar, porque es la base de la redacción. Un curso de redacción de textos jurídicos no podría darse si no se estudia o no se aprende algunos elementos, algunas nociones que encierra el lenguaje jurídico. Para empezar, el lenguaje jurídico está vinculado con la ortografía jurídica. ¿Qué significa esto? Que va a estudiar básicamente los elementos que componen la oración de un texto. Estos elementos pueden ser los signos de puntuación, los símbolos, las abreviaturas, las siglas y otros que ya vamos en un momento a detallar. Entonces, es por eso la importancia de aprender primero el lenguaje jurídico y los temas que se comprenden. Ahora, ¿por qué está abocado al estudio de la ortografía jurídica? Porque tiene que ver con el conjunto de normas ortográficas que van a
a emprender y van a darnos las bases para este estudio. No se podría, digamos, redactar un texto, un párrafo, como ya lo vamos a ver en unos momentos, si no se aprenden algunas reglas, en este caso reglas ortográficas. Eso por un lado. Y por otro, la definición también comprende que el estudio del lenguaje jurídico no va a estar tanto abocada a las palabras o los términos que vamos a emplear en los escritos, sino que va por otra parte. ¿Y cuál es esa parte? Aquí está. El lenguaje jurídico se va a encargar de estudiar en primera instancia cuáles son los principios y las características que comprende este estudio, que básicamente son tres, ¿no? La claridad, la brevedad, la concisión. Pero no solamente quedan pues en palabras bonitas, sino que cada uno de estos tiene una definición y tiene también sus ejemplos. Ahora, los puntos fuertes a tallar del estudio del lenguaje jurídico son la aplicación de los signos de puntuación. Y lo comprende en dos partes. En la primera, estudiará los signos de puntuación como delimitadores principales y en la segunda, estudiará ya los delimitadores secundarios. Entonces, conociendo estos aspectos, uno va a poder, digamos, de manera más compacta, saber cuándo colocar la coma, el punto y coma, el punto, las comillas, los puntos. Entonces, va por ahí, va por ahí. Y en la segunda parte es referente al uso de los corchetes, los paréntesis, los puntos suspensivos. Entonces, conocer los signos de puntuación no solamente se trata de saber cuándo aplicar la comilla, sino que también qué tipos de comas, ¿no? Puede ser una coma vocativa, una coma de incisos, una coma de intersección. Entonces, hay diferentes tipos de comas que se tienen que aplicar en momentos dados de la oración. Esto vamos a ver en el curso, o sea, cuando empecemos la otra semana del curso lo vamos a desarrollar paso por paso. Bien, luego, como dije, no solamente se trata de que el lenguaje estudia los signos de puntuación, sino también los símbolos. ¿Y cuán importante van a ser los símbolos? Que ya cuando les comparta las diapositivas en un momento, van a ver ahí los ejemplos. Porque hasta el momento hay abogados, hay profesionales del derecho que todavía siguen cometiendo algunos errores, ¿no? Confunden símbolos con abreviaturas, o confunden símbolos con siglas, o con acrónimos. Y no es así, ¿no? Las siglas son una cosa, las abreviaturas también, los acrónimos también, y aparte están los símbolos. Y hay que tener cuidado respecto a esa definición. Entonces, ¿cómo colocar los símbolos de manera correcta a los escritos? El otro plato fuerte que estudia el lenguaje jurídico está referido al uso de las mayúsculas y minúsculas. Acá también hay un montón de errores, ojo con eso. Leía por la tarde, ¿no? Ahora que se dio este caso de la audiencia, más que todo como una especie de debate entre el fiscal y el abogado, ¿no? Que está defendiendo al presidente Castillo. Y ambos muy bien en la oralidad, perfecto, ¿no? Pero revisando algunos escritos del fiscal, ojo, del fiscal, me he dado cuenta que tiene algunos errores, ¿no? Sobre todo en las mayúsculas, en las minúsculas, ¿no? Sería bueno que también el fiscal esté invitado al curso. Entonces, estos errores, por ejemplo, cuándo aplicar una mayúscula, en qué término o en qué momento, y cuándo no. Hay reglas para ello. También la mayúscula no se trata de aplicar por aplicar. Hay reglas y, ojo, acá también entra a tallar las licencias que tiene el derecho para permitir en algunos términos escribirlo todo con mayúscula en determinados contextos y en otros contextos con minúscula. O sea, una palabra puede ir con mayúscula o con minúscula. Ojo, más allá de las reglas que sí hay solamente para palabras que se van a escribir con mayúscula inicial o con minúscula inicial. Hay un tercer campo de estudio acá que son las licencias públicas. Pero todo eso también lo vamos a ver dentro del curso.
cuando ya lo desarrollemos. Bien, el lenguaje también se encarga de estudiar los conectores argumentativos. Ahora, ¿qué tan importantes son los conectores? Muchísimo, muchísimo. Sin los conectores argumentativos no podríamos construir un párrafo, no podríamos redactar un párrafo. Y ahora, no solamente se trata de colocar el conector, digamos, sin embargo, por lo tanto, en conclusión, asimismo. O sea, esto es decir, no solamente se trata de colocar el conector al párrafo, sino también se trata de saber qué tipo, ojo, qué tipo de conector emplear a mi párrafo, a mi texto. Puedo estar yo ante un conector ejemplificativo, puedo estar ante un conector discursivo, podría estar ante un conector consecutivo, causativo. Entonces, ¿qué tipo de conector aplico al párrafo y en qué momento? ¿Vieron? Hay escritos donde a cada rato repiten sin embargo por montón. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo. Sin embargo no es el único conector. Hay más. Incluso similares al sin embargo. No obstante, empero, por lo que. Pero ¿cuándo lo empleo? ¿En qué momento? ¿Y qué tipo de conector es el sin embargo? ¿Vieron? Entonces, si tengo que aplicar un conector, digamos, causativo, no tengo por qué aplicar entonces un conector consecutivo o un conector discursivo, porque tienen otro sentido, le da otra orientación al texto. Esto también estudia el lenguaje jurídico. Pero no es todo, hay más, miremos. Aquí, por ejemplo, las abreviaturas, las siglas y los acrónimos. Ahora, ¿qué tan importante también es esto? Muchísimo. Porque también hay algunos abogados, obviamente no todos, pero algunos, que van a emplear las abreviaturas como si fueran siglas, o las siglas como si fueran acrónimos. Y eso no puede dar. O sea, hay una diferencia en estos tres estadios. Y no solamente diferencia, cada uno tiene sus reglas. Por ejemplo, una regla principal de las abreviaturas es que el 90% de abreviaturas se escriben con minúscula inicial. Ojo, miren un ejemplo nada más acá en el chat que les voy a poner. Atención al chat. Miren un pequeño ejemplo nada más que hay en el chat. Entonces, para la palabra avenida, revisen los escritos jurídicos, si no me creen, administrativos también, y van a ver que la abreviatura lo ponen con A mayúscula en la palabra avenida. Lo mismo cuando veo que mencionan un artículo. La palabra artículo también lo escriben así, como lo voy a hacer acá en el chat. Así. Y eso está mal. Estas abreviaturas se escriben con A minúscula. Tanto artículo como avenida es con A minúscula. Incluso manzana. Yo no sé por qué manzana. Manzana lo escriben así con M mayúscula. Miren el chat. ¿Por qué lo escriben así? Eso pasa por no aprender las reglas que tienen las abreviaturas. ¿Vieron? Entonces, solamente es una pequeña muestra de todo lo que se enseña. Ahora, lo mismo ocurre con las siglas. Las siglas también tienen otras reglas. Y una de sus reglas para colocar o escribir bien las siglas es, las siglas siempre se van a escribir con letras mayúsculas en un 90% de veces. Y nunca, ojo, y nunca las siglas llevan puntos. En cambio, las abreviaturas en un 90% sí llevan puntos, ¿no? Pero las siglas no. Entonces,
hay casos muy garrafales de siglas que le colocan puntos, que está mal. Por ejemplo, voy a colocar dos en el chat. Miren el chat. No les miento. Revisen las boletas, facturas, comprobante de pago y cuando vean la palabra RUC le ponen punto. Y eso está mal. RUC se escribe sin punto. DNI también se escribe sin punto. Y hay formatos de documentos donde tienes que llenar tus datos donde DNI está con punto. Entonces, eso no puede pasar. Eso tiene que ser corregido. DNI, RUC son siglas. Y la regla dice que las siglas no llevan punto. Bien, o sea, es un dato pequeño, ¿no? Porque hay más reglas. Entonces, ¿qué sucede? Aquí se enseña todo ello. También los acrónimos también tienen su regla. Pero bien, sigamos, porque si paso explicando con ejemplos cada uno, no va a captar la hora. Muy bien. También el lenguaje jurídico estudia la sintaxis, o sea, la estructura y orden de las palabras. Esto lo vamos a ver en un momento, no se preocupen. Problemas del afonismo, queísmo, dequeísmo. Quizá muchos conocemos los queísmos o el dequeísmo, ¿no? A cada rato de qué. Pero no sabemos en qué casos sí va el de qué y en qué casos no va el de qué. Solamente el qué. Lo mismo con el afonismo. El afonismo suele pasar inadvertido o desapercibido cuando uno lee algo, pero siempre está ahí. Eso se tiene que corregir. Vamos a ver eso también en el curso cuando lo desarrollemos. El laconismo generalmente es la falta de preposiciones o artículos cuando deben ir colocados. Por ejemplo, dicen, ¿no? Los abogados y abogadas votarán el día lunes por su nuevo decano. Un ejemplo que se me ocurre. ¿Eh? Los abogados y abogadas votarán el día lunes por su nuevo decano. Seguramente se refiere a las elecciones que hay en el colegio de abogados. ¿No? Y se entiende. Pero en la escritura, por más que tú entiendas, no significa que lo que tú lees y entiendas esté bien escrito. O sea, ahí hay una diferencia, ojo. Porque uno puede leer y uno puede entender el sentido de lo que lee, pero eso no te garantiza que lo que tú lees está bien escrito. ¿Cuál sería el laconismo acá? Que le faltó poner los abogados y las abogadas. El escrito decía los abogados y abogadas. Le faltó las. ¿Vieron? Parece mentira, ¿no? Parece uno, pero profesor, por un detallito, nada más uno va a hacer mucho roche. O sea, es que no se trata de un detallito. Hay escritos en los que si tú no colocas ese las o ese los o la o lo, el escrito se presta en ambigüedad o se presta a malas interpretaciones. Eso también ocurre. Ahora, hay diferencia también entre una redacción jurídica y una redacción legal, que está más abocada a la redacción de textos legislativos o de textos normativos. En cambio, la redacción jurídica, o lo que vamos a aprender nosotros, la redacción para textos jurídicos, está más abocado a escritos procesales. Demandas, resoluciones, disposiciones, cartas notariales, denuncias, querellas, alegatos, apelación, casación, sentencia. Entonces, está más abocado ahí. Pero existe una redacción legal que es solamente para textos legislativos. O sea, cómo escribir artículos para un código, artículos para una ley, artículos para un decreto. Tiene su propia redacción, por si acaso. No lo estoy inventando, lo tiene. Muchas veces también conocido como estilo legal. Búsquelo en internet, si no me creen. Estilo legal. Es la redacción para textos normativos. Muy bien. Entonces, todo eso también tiene su secuencia, su aplicación. Ahora, la estructura de las expresiones numéricas empleadas también en los escritos jurídicos. O sea, ¿cuándo aplicar? Por ejemplo, en una resolución. ¿Cuándo subtitular con números romanos o con números cardinales? En los juzgados igual, o en las áreas administrativas. Más que todo en los juzgados.
les voy a colocar un ejemplo acá en el chat para que me entiendan esto de los números ordinales. Saludos, estimado Rolando, desde Paraguay. Mire, bien, bien. Saludos desde Lima, Perú. Ya. Miren lo que coloqué en el chat. Cuando he leído algunas resoluciones o algunas sentencias, me he topado con esto. Debe presentar el escrito en el 56º juzgado civil. Interesante, ¿eh? Hay abogados que son más truchos y en vez de colocar 56º de esa manera, lo escriben, ¿no? 56º. Pero aquí está mal. Incluso esta escritura está mal. O sea, ¿quién está dicho que se coloca abo? Para empezar. Acá estamos ante la deficiencia o la carencia de no saber aplicar los números ordinales. Este texto que yo coloqué como ejemplo quedaría bien si el número 56 lo hubieran escrito de esta manera. Mire ahí. Ahora sí, está bien escrito el número ordinal. Pero ojo, no se lee 56º. El escrito debe leerse de esta manera. Debe presentar el escrito en el 56º juzgado civil. 56º. Esa es la lectura correcta del número ordinal. Cuando estamos hablando de números ordinales, no voy a decir 1, 2, 3, sino primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etc. Décimo, undécimo, décimo segundo, décimo tercero, porque dice doceavo, treceavo. O sea, creo que quieren imitar a Cantinflas, al Chavo. Lo correcto es décimo tercero. Dicen al 25 seiseavo. 25 seiseavo, ni Cantinflas habla así, ¿eh? Entonces, es 25º. Bien. Entonces, al 36º, no, 36º juzgado. Entonces, la mala escritura de los números ordinales te lleva a una mala lectura de estos. Y por eso que el lenguaje jurídico se encarga de enseñarte en qué momento se escriben números romanos, en qué momento se escriben números cardinales y en qué momento se escriben números ordinales. Aclaración. La lectura de 56º, onceavo, doceavo, para los escritos jurídicos no va. En cambio, para otro tipo de escritos sí, pero para los escritos jurídicos administrativos no va. Ahora, tienen su nombre. Esto de doceavo, treceavo, onceavo, sí existe, pero se llaman números fraccionarios. En cambio, en los escritos jurídicos y administrativos, tú debes emplear los números cardinales o los números ordinales, pero no los números fraccionarios. Eso está bien para las matemáticas. Bien. Entonces, cada cosa en su lugar. Y hay reglas. O sea, esto no es de que, pero solo dicen. No, no, no. Hay reglas. En las clases que voy a enseñar, voy a mostrar incluso los libros, el material bibliográfico que uso, para que ustedes también puedan tenerlo. Y para que puedan sustentar con base. En la página tal del libro, por ejemplo, Ortografía Básica de la Lengua Española, sostiene lo siguiente. En el libro Estilo de la Justicia, página tal, sostiene lo siguiente. En el libro El lenguaje jurídico del profesor Joaquín Hernández Pérez, página tal, sostiene lo siguiente. O sea, hay libros de lenguaje jurídico, hay libros de redacción jurídica. Una pregunta pequeña que yo les hago antes de continuar sería,
¿Cuántos libros de redacción jurídica o lenguaje jurídico tienes tú en tu biblioteca? ¿5, 10, 20 o ninguno? ¿Vieron? Entonces empecemos a preocuparnos más por conseguir libros que nos enseñen a escribir bien. Y ojo, libros actuales. No me vayan a comprar un libro de redacción jurídica del año 1990. Ya está totalmente en desuso. Bien, tienen que ser libros de 2010 en adelante. Y la mejor recomendación, libros de 2015 en adelante. Bien, bueno, sigamos. La ortotipografía jurídica también. Cuándo emplear las negritas, cuándo emplear la letra cursiva y sobre todo cuándo emplear el subrayado. Porque también hay abogados que escriben todo con mayúscula, todo con negrita, todo con subrayado y todo en cursiva. Ahí estamos mal. Es como que tú te pidas un ceviche y en vez de echarte limón, te eches miel de abeja, mermelada, mayonesa, ketchup, crema de espárragos, palta, manjar blanco. A ver, come toda esa combinación. Vas a terminar, ya sabes dónde. Entonces, hay que tener cuidado. Cada cosa en su lugar. O bien utilizo negrita para resaltar mi texto, o bien utilizo el subrayado. Pero no voy a mezclar negrita y subrayado. Y encima todo con mayúsculas. O sea, no puedo. Bien. Entonces, las reglas de la ortotipografía jurídica se enseña también a redactar de manera apropiada, de manera eficaz, cada palabra o algunas líneas. Porque no es todo. ¿Eh? Van a ver, busquen resoluciones, busquen sentencias del Tribunal Constitucional, donde en algunos considerandos un párrafo completo, ¿eh? Un párrafo así completito de 10 líneas, todo está con mayúscula, todo está con subrayado, todo está con negrita. O sea, ¿quién les ha dicho a esos jueces que se tiene que escribir así? No, es que es para llamar la atención de ese texto. Mira, así no se llama la atención. Así estás haciendo un llamado a la ignorancia de la escritura, pero no un llamado de atención a la escritura. Bien. Entonces, tiene sus reglas cada uno. Pero eso no son todos temas, hay más temas que tocan el lenguaje jurídico. Pero acá solamente les he compartido algunos. Y bien, y esto toca el lenguaje jurídico, ¿qué tocará la redacción jurídica? Ahora, vamos con un pequeño ejemplo. Miren acá. Quizá debí tapar esto del Ministerio Público para no hacerles un poco de vergüenza. Pero las cosas como son, ¿no? La mayoría de abogados, por ejemplo, está acostumbrado a colocar después del número del artículo esa bolita, como un circulito pequeño. No sé si lo pueden ver, está marcado con rojo. Hay una bolita ahí después del número del artículo. Ya. Yo les pregunto, ¿dónde está la regla o dónde está la fuente que me diga, fuente bibliográfica, que me diga, se le tiene que colocar ese circulito a los números de los artículos por este motivo? O sea, quisiera que alguien me saque algo así, ¿no? Miren, que alguien diga, mire, profesor, acá en este libro de redacción jurídica, página tal, dice que se debe colocar ese circulito. O sea, que me saque la fuente. Quiero saber dónde está la fuente. Pero si me dicen, no, profesor, es que así se acostumbra. Es que así es la costumbre, ya eso se sabe. Muy bien, pero si se sabe es porque tiene que estar establecido como regla en algún lugar. No se va a saber de la nada. De la nada, nada sale, decían los griegos. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué le colocan? Cuando he preguntado esto a fiscales, a jueces, abogados, me dicen que la costumbre es así. Se acostumbra a colocar así. Pero yo digo, doctor, pero denme una regla, un texto, una base, una norma gramatical, una norma ortográfica, donde me diga, mira, así se tiene que colocar por este motivo. Pero no. ¿Vieron? Entonces, si aplicamos el principio de Guillermo de Ockham, la navaja de Ockham, cuando no encontramos una regla ante algo que está definido por la costumbre o por la mayoría, simplemente esa, entre comillas, regla costumbrista queda anulada, queda cortada. O sea, no se aplica. O sea, si no hay una regla donde me diga eso, entonces yo no puedo aplicar eso. No se puede aplicar lo que no existe.
¿Vieron? En cambio, si hubiera una regla, ¿no? Como en el caso de los números ordinales que hemos visto, para que un número ordinal se escriba, se debe colocar un punto abajo y colocar la letra O voladita arriba. Eso indica el símbolo del número ordinal. Listo. Entonces, acá no hay eso. ¿Vieron? Ese es un caso. Ahora, acá hay otro problema, ¿no? Miren, presidente con P mayúscula, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. Regla, tratamiento. En el caso de los tratamientos, en el caso de las profesiones, en el caso de los cargos, oficios, cuando se escriban de manera completa, se empezará con letra minúscula inicial. ¿Vieron? ¿Y acá qué está haciendo? Con P mayúscula. Ya no existe la mayúscula de respeto, por si acaso. Pero todo eso lo vamos a ver mejor, con más reglas, más explicación y más ejemplos cuando ya llevemos este curso. Así que están invitados a llevar lo que empieza ya la otra semana. Cuando toquemos el uso de las mayúsculas y minúsculas, ahí vamos a hablar de eso. Acá solamente les coloco como un pequeño paradigma para que vean. Precisando gerundio incorrecto. Hay tipos de gerundio. Gerundio absoluto, gerundio de posterioridad, gerundio de ubicación. ¿Vieron? Entonces, ¿en qué momento el precisando de acá obedece a alguno de estos tipos? Ahora, hay tipos de gerundio positivos y también hay tipos de gerundio negativos. Los negativos se entiende que no tienes que escribirlo, como en este caso. Este es un gerundio negativo, o sea que no va. Si fuera un gerundio positivo, queda. Profesor, ¿y cuál es la diferencia entre un gerundio positivo y negativo? Bueno, eso ya lo veremos en el desarrollo del curso. Muy bien. Vamos ahora con lo que estudia la redacción jurídica. Si el lenguaje jurídico estudia la ortografía jurídica, la redacción jurídica estudia la gramática jurídica. Una cosa es la ortografía y otra cosa es la gramática. Bien, por eso que cada uno tiene su campo de acción. La redacción jurídica ya no está tan abocada a los signos de puntuación, a los símbolos, a las abreviaturas, a los números, no. Cuando tú llegas a la redacción jurídica, se entiende que tú ya sabes eso, o que ya aprendiste. Haz de cuenta que estás en la universidad nuevamente o en la Facultad de Derecho y primero vas a llevar lenguaje jurídico. Lo aprobaste, entonces el próximo ciclo llevas redacción jurídica. Prerequisito, lenguaje jurídico. Muy bien, algo así. O sea, no te va a enseñar la redacción lo que ya aprendiste pues en lenguaje jurídico. La redacción te va a enseñar las palabras, o sea, qué términos técnicos apropiados vas a utilizar al momento de construir tu argumento, al momento de construir tu fundamento de hecho en una demanda, por ejemplo. ¿Qué términos? ¿Qué vocablos? ¿Cómo debes usarlos? ¿Ves? Acá es donde entra a tallar esos puntos. La gramática, por eso, es importante a través de la construcción de palabras. La ortografía, o sea, el lenguaje jurídico, también está vinculado a la sintaxis, al orden de las palabras. En cambio, la gramática jurídica está vinculada a dos elementos, la semántica jurídica y la morfosintaxis jurídica. Entonces, estudia otros campos de acción. Ahora, alguien quizá que me esté escuchando y tenga también conocimientos de lo que estoy hablando, diga, profesor, esos términos más me parecen sintaxis, morfosintaxis, semántica, más me parece lingüística y no derecho. Es que en realidad debería existir un curso de lingüística jurídica, como sí existe en Finlandia. Y si no me cree, acá le voy a escribir un dato en el chat para que lo busque por Google. Miren, para que vea que no le estoy inventando, sorprendiendo. Ahí le dejo el dato, ya que usted averiguarlo por internet.
Muy bien, entonces, ¿debería existir un curso de lingüística jurídica? Claro que sí, pero no lo hay. Es más, en la universidad muchos de nosotros, considero yo, si alguien lo ha llevado me corrige, pero la mayoría de nosotros en la universidad, en la Facultad de Derecho, no hemos llevado un curso de lenguaje jurídico ni de redacción jurídica como debería llevarse. Por eso que muchas veces cuando egresamos de la universidad y hacemos nuestras prácticas en algún estudio, en alguna entidad del Estado, sufrimos al momento de redactar porque no sabemos. Vamos a llevar nuestro primer caso. Ahora, ¿cómo se redacta una demanda? Tengo que estar bajando plantillas, descargando modelos, sacando fotocopia de lo que el colega hizo para cambiarle datos. Eso no es redactar. ¿Por qué? Porque la facultad no nos ha preparado para eso. Bien, pero qué lindo hubiera sido que la universidad nos lleve un curso así completo. Ya uno como abogado sale hasta sabiendo qué coma colocar, qué signo, qué símbolo, qué abreviatura, de manera fidedigna, sin temor al equívoco. Es más, hasta la redacción de la demanda ya lo tendría en la cabeza, ya no tendría por qué buscar modelos, porque ya en la universidad nos hubieran enseñado eso. Bien, pero felizmente hay instituciones como la Escuela de Edición de Lima que se preocupa por ello y nos enseña estos cursos. Así que, sigamos. ¿Qué estudia entonces la redacción jurídica? Miren, otros temas distintos a lo que estudia el lenguaje jurídico. Para empezar, arcaísmos y neologismos. O sea, ¿qué términos son obsoletos o ya no debes usar en el derecho y qué términos sí debes emplear? O sea, ¿cuáles son los términos modernos para aplicar a tus escritos? Hay una diferencia entre arcaísmos y neologismos. Términos antiguos, vocablos antiguos y vocablos nuevos. Bien, la mayoría sigue, por ejemplo, empleando la palabra foja en algún expediente, en algún escrito. Foja, a foja 5, cuando lo correcto debería ser folio, ya no foja. Bien, entonces ahí hay un caso, pero hay más palabras, hay más palabras. ¿Qué más estudia la redacción jurídica? El estudio de los verbos. ¿Cuál importante aquí es la aplicación correcta de los verbos? Y no me refiero pues a los verbos comunes, ¿no? Como abogados no podemos escribir en un documento serio, formal, verbos como tener, dar, poder, ¿no? O sea, tenemos que cambiar eso, ¿no? En vez de escribir, el fiscal debe dar mejores argumentos. Como abogado no puedes poner debe dar. Eso está bien para la persona normal, pero tienes que mostrar profesionalismo. El fiscal debe esgrimir, ojo, debe esgrimir mejores argumentos. Esgrimir, ya no dar. Buscar palabras que suenen más técnicas. Por algo eres abogado. Bien. Para poder tener una mejor interpretación, para poder tener, miren, poder tener, mal, para poder tener una mejor interpretación de la norma. Bórrale eso y de frente, para interpretar de manera más apropiada la norma y sigue. Eliminas los verbos baúl, los verbos comodín. Ahora, hay un estudio que se llama verbos asesinos, que eso también lo vamos a aplicar acá. ¿Se deben evitar algunos verbos en los escritos jurídicos? Sí. ¿Cuáles son? Los verbos asesinos, que confunden muchísimo, pero eso ya lo veremos cuando llevemos el curso. El plato fuerte de la redacción jurídica es la aplicación adecuada de los términos. Esa clase es un poco extensa, pero vale la pena porque ahí hago un comparativo de muchas palabras que están mal redactadas en los escritos, con ejemplos, ¿no? Y cómo deberían ser redactadas de acuerdo a las normas, obviamente, actuales de la gramática jurídica. Hay palabras que ya, más que costumbre, creo que nos hemos apegado a ese tipo de escrito, yo le diría parco, rudimentario, farragoso, macarrónico, ya prácticamente no sé cómo llamar estos términos inapropiados, ¿no? Por ser más sutil. Entonces, tenemos que evitar eso. Lo lindo de la redacción jurídica
es que no solamente aprendes a redactar bien, sino también a hablar bien. O sea, quien redacta bien, empleando buenos términos, va a hablar bien. Y el abogado tiene esas dos pautas. Nos caracterizamos porque tenemos que escribir bien nuestros documentos y a la vez en un juicio, en una audiencia, tenemos que hablar bien, con propiedad. Entonces, si yo escribo bien, voy a hablar bien. Pero si escribo mal, voy a hablar mal. ¿Vieron? Entonces, ahí hay un punto más para motivarnos en aprender a redactar. ¿De dónde nace la argumentación jurídica? De la redacción. Porque primero tienes que saber cómo argumentar un texto para saber después cómo argumentarlo de manera oral. ¿Vieron? Entonces, primero tienes que escribir tu argumento. Y hay tipos de argumentación también. Entonces, eso también requiere otro estudio. Muy bien, uso correcto de los gerundios, que ya he hablado, tipos de gerundios. Construcción de oraciones en los escritos, ¿no? Cuando estás ante una oración subordinada, cuando estás ante una oración relativa. También esto nos ayuda a construir mejores argumentos al momento de redactar nuestros párrafos. Problemas de redacción en los textos jurídicos. Y acá viene otro punto interesante. Esta clase también me gusta, de los problemas de la redacción, ¿no? Se estudian los circunloquios, las anáforas, los quesuismos, los anacolutos y las discordancias. Muchas veces, estimados alumnos o participantes, el problema de interpretar mal una norma o darle una interpretación muy subjetiva, precisamente cae en problemas de la discordancia al momento de escribir esta norma. La incongruencia textual. Cuando un texto no tiene cohesión, entonces el texto se puede interpretar de mil maneras y nadie va a tener la verdad al final. Porque tú le puedes dar una interpretación A, la otra persona le puede dar interpretación B, el juez lo puede interpretar de manera C, el fiscal interpretar de manera D, y al final, ¿quién tiene la verdad? Bien. Entonces son pequeños detalles que hay que aprender primero a redactar. Por último, la redacción también de estos temas. Los problemas de composición, los problemas que hay también en los párrafos, porque hay tipos de párrafos, párrafo moderno, párrafo con sangría inglesa, párrafo con sangría francesa. O sea, ¿qué tipo de párrafo redactar? No voy a redactar un párrafo de un escrito procesal, digamos, de una resolución judicial, igual que un párrafo de un texto jurídico, o sea, un párrafo de un tratado de derecho penal, de un libro. En los libros, por lo general, la redacción de párrafos deben tener una sangría. En las resoluciones, no. En las resoluciones aplico párrafo moderno. En los libros aplico párrafo con sangría. Entonces, eso también se aprende para redactar y estructurar bien un párrafo. Y hay más casos, ¿no? Hay más casos. La numeración, ya la hemos visto, acá se refuerza. El lenguaje jurídico te enseña cuándo aplicar números romanos, cardinales y ordinales. Muy bien. Acá ya ves cómo lo estructuras dentro de un escrito. Y por último, la redacción jurídica termina, digamos, la clase o el ciclo enseñándote ya a escribir textos jurídicos, o sea, a redactar carta poder, apersonamientos, cartas notariales, una demanda, una denuncia, o sea, los escritos que son básicos, ¿no? Obviamente acá no te vamos a enseñar a redactar una sentencia, pues, porque quizá no hay jueces, o si hay un juez, solamente le ayudaría a él y a los demás no. En cambio, la demanda, una carta notarial, una carta poder, un oficio, un memorando, son documentos prácticamente del día a día. Entonces, eso es lo que se ve en la redacción ya completa. Pero, ojo, para llegar a esto, ya tienes que saber estudios del lenguaje jurídico y también estudios de la redacción. O sea, ya tienes que saber la coma, abreviatura, mayúscula, todo eso. Y también qué palabras correctas, para recién ya aplicarlo a tu escrito. Entonces, ahí ya se ve la prueba de fuego. ¿Qué tanto has aprendido y ahora cómo redactas tu demanda, por ejemplo? Ya sé que vas a empezar con su línea, encabezamiento, los datos del demandante, el petitorio, los fundamentos de hecho. Ya sé. Ya sé que vas a seguir esa estructura. Pero ¿cómo lo redactas? Quiero ver cómo lo redactas. Sin plantilla, sin modelo. A ver cómo redactas. ¿Listo? Claro, obviamente se te da el caso para que tengas conocimiento
y leyendo el caso, elabore, redacte tu demanda. Bien, así que eso comprendo. Muy bien. Acá algunos casos puntuales de lo que hemos explicado solo para complementar esto. Los signos de puntuación, ahí lo tenemos, ¿no? Los delimitadores principales, los secundarios y también los indicadores modales. Lo que se aprende básicamente en este curso, lo que vamos a aprender con ustedes, es esto de acá, los delimitadores principales. Todo lo que comprende esto, ¿no? Los tipos de coma, porque son como más de 6 tipos de coma. El punto, ojo, el punto no solamente es, pero el punto es fácil, profesor, punto seguido, punto final y punto de aparte, y ya está. No, no, no. El punto tiene más usos, por si acaso. Luego los dos puntos, también hay tipos de dos puntos, ojo, y el punto y coma. Para el punto y coma van a ver que yo les voy a enseñar una clave que le va a ser bastante fácil aplicar, sin romper la regla, porque el punto y coma también tiene sus reglas, obviamente. Pero con la clave que yo les voy a ofrecer, van a ver que van a quedar ya, no agradecidos, sino van a quedar ya expeditos para que ustedes mismos coloquen el punto y coma sin temor a equivocarse. Muchas veces dicen, uy, verdad, punto y coma es un poco difícil, en qué momento se coloca, o después de qué palabra, o después, ¿qué hago? Pero hay una clave, hay una clave. Muy bien. Vamos a ver unos casos de la coma. Acá hay 3 ejemplos. Se cumplió con lo solicitado, señor juez. ¿Dónde colocarías la coma? 2. El acusado aceptó su condena aunque tiene pensado escaparse. ¿Dónde colocarías la coma? 3. El testigo se comportó muy, coma, pero muy extraño. Ajá, acá vemos que hay una coma, correcto. Pero estará bien colocado. Y si está bien colocado, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la regla? Bien. O puede ser que esté mal colocado. Entonces, todo tiene su porqué acá. Nada de al azar. Veamos estos casos. En el primero, antes de la palabra señor, debe ir colocada la coma. ¿Por qué? Porque esto se llama coma vocativa. La coma vocativa es aquella que nos permite colocarse antes de mencionar al sujeto. Ojo, es una de las reglas de la coma vocativa, porque también hay otras 2 reglas más. Pero una de ellas nos indica claramente que la coma vocativa debe ser colocada antes de mencionar al sujeto. Por eso que acá está bien. Se cumplió con lo solicitado, coma, señor juez. Si acá hubiera fiscal, abogado, también estaría bien, porque es antes de mencionar. Esa es una regla. Las otras 2 reglas ya lo aprenderemos en el curso completo. 2. El acusado aceptó su condena aunque tiene pensado escaparse. ¿Dónde iría la coma? Y acá igual. El testigo se comportó muy, pero muy extraño. Pregunta, ¿esta coma estará bien? Veamos estos 2 casos. Explicación del primer caso. La coma de conjunción. Ojo, la coma de conjunción. Antes se le llamaba coma conjuntiva, pero ahora es más conocida como coma de conjunción, la cual se coloca ante oraciones adversativas. Y esta regla es muy fácil, queridos participantes. Yo les apuesto que ustedes salen de esta sesión ya aprendiendo esta regla. Miren, la coma se va a colocar antes de una conjunción. ¿Y cuáles son las conjunciones? Pero, más, si no y aunque. Si tú ves un pero, antes colócale una coma. Si tú ves un aunque, antes colócale una coma. Si tú ves un si no, antes colócale una coma. Es una regla que se cumple. Entonces, ¿por qué? Porque estás ante una coma de conjunción. También llamada coma de oraciones adversativas. Muy bien, acá vemos que Amistad me pone, efectivamente, estimada Luisa, la coma vocativa, muy bien, es correcto. Muy bien. Veamos qué pasa con el otro caso, el muy pero muy. En este caso hay reglas generales y hay reglas específicas. Y como bien saben, la regla especial deroga a la regla general. O sea, deja sin efecto a la regla general. Hemos acabado de decir que una coma se debe colocar antes del pero.
Y acá ustedes dirán, profesor, acá hay una coma que está colocada antes del pero, entonces estaría bien. No, porque acá hay una regla especial que va a matar o anular la regla general. Cuando te encuentras así, esta fórmula, ojo, esta fórmula, solamente esta, muy pero muy, estas tres palabras aquí juntas, ahí no le debes colocar la coma para nada. Solamente si estás ante esta fórmula. Repito, si no estarías ante esta fórmula, esa coma estaría bien colocada, porque cumple la regla de la coma de conjunción. Pero en este caso, no. Entonces, lo correcto sería, el testigo se comportó muy pero muy extraño, sin coma, porque hay una fórmula aquí. Profesor, ¿y dónde dice esa fórmula? A ver dónde está. Ya, te lo voy a colocar en mi chat para que lo busques. Por internet, busca ese libro, Libro de Estilo de la Justicia, publicada por la RAE en el año 2017, en el capítulo que confiere al tipo de coma, al uso de la coma, ahí busca. Ahí vas a encontrar la formulita. Y vas a encontrar otra fórmula también. Muy bien. Es que es así. Todo lo que se explica tiene que estar establecido en algún texto. Y por alguna autoridad, obviamente. En este caso, la RAE. Entonces, ahí está. Muy bien, las mayúsculas. Ahora, se escribirá con mayúsculas, también tiene una regla para escribirlas así, ¿no? Acá están algunas que les comparto, ¿no? Después de las palabras que tienen permitido un saludo, después de un punto y seguido, después de los dos puntos cuando se cita textualmente un texto, los nombres propios siempre van con mayúscula, etcétera, etcétera. Son algunas reglas que ya lo vamos a ver con más detalle y más ejemplos en el curso. Acá algunos ejemplos de uso de mayúsculas y minúsculas. En abreviaturas, en palabras completas, en locaciones, en tratamientos, ¿no? Entonces, hay reglas que se tienen que cumplir para su correcta escritura. Acá hay algunos casos sencillos, ¿no? Por ejemplo, cuando se escribe la palabra inciso, artículo, eso siempre va con minúscula. Acá en este cuadro que tiene el borde rojo, acá lo estoy marcando, eso está mal. Porque mire, inciso con I mayúscula, artículo con A mayúscula, mal. Lo correcto es esto, inciso con I minúscula, artículo con A minúscula. Entonces, hay que aplicar estas nociones. Lo mismo para los grados y rangos militares, ¿no? He visto muchas veces en las denuncias policiales que escriben capitán, comandante, mayor, con inicial mayúscula. Y lo correcto es con minúscula. Y ya sé que algunos van a decir, sí, pero profesor, ¿cómo voy a escribir coronel, capitán con minúscula? Se va a ofender. Es que no se trata de que se ofenda, no, se trata de escribir como tiene que ser, aplicando las reglas gramaticales y las reglas ortográficas. Más bien sería bueno que ellos también aprendan cómo escribir sus grados, sus rangos. Ahora, diario oficial peruano. Esto los medios de prensa son expertos, ¿no? Ponen diario oficial con D-I-O mayúscula. Y eso es con D-I-O minúscula. El peruano lo ponen entre comillas. Y el peruano va en letra cursiva. ¿Por qué? Porque la regla indica que los títulos de periódicos o los nombres de periódicos, los títulos de las obras, de los libros y los nombres de las revistas se escriben con letra cursiva, no con comillas. El periódico se llama El Peruano, por si acaso, no se llama Diario Oficial del Peruano. Solamente se llama El Peruano. Mañana más tarde el diario oficial podría ser La República y no por eso vas a poner diario oficial con D mayúscula. Diario oficial sigue siendo sustantivos comunes, palabras comunes, por lo tanto van con minúscula inicial. Términos que se redactan mal. Aperturar, peticionante, direccionar, cuestionante. Lo correcto es abrir, empezar. No es peticionante, es peticionario. No es direccionar, es dirigir. No es cuestionante. El abogado debe efectuar una cuestionante al testigo, no, sino un interrogante. Y la pregunta es millón.
Funcionario público, ¿estará bien escrito o solo debe ser funcionario? En el año 2017, la RAE consideraba a funcionario público como una redundancia y solamente decía que debe ser funcionario, ya no funcionario público, porque no existe pues funcionario privado. Nadie escuchaba en las noticias que diga, ¿no? En la mañana el funcionario privado hizo la siguiente declaración. Siempre que las noticias hablan, dicen el funcionario público, el funcionario público, el funcionario público. Entonces, si solamente existe la figura de funcionario público, ¿para qué decir público? Solamente funcionario. Así también pensaba la RAE. Esto en el 2017. Pero como el lenguaje es un fenómeno social que cambia con el tiempo y los modismos del habla, entonces el año 2019 la RAE hizo una aclaración. La palabra funcionario público no siempre es redundante. Ojo, la redundancia es un fenómeno natural y no cabe censurarlo. Entonces, ya te está explicando que el funcionario público no necesariamente va a ser redundante. Esto fue en 2019. O sea, no quiero decir que se retractó. Prefiero llamarlo que modificó esa pauta, ¿no? De la redundancia. Bien, sigamos. Vamos a terminar ya con esto. Las construcciones, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el problema de sintaxis, el orden de las palabras y también que hay términos mal empleados. Leamos. Entonces, bien, el juez concluye que encontrando justificado en autos el delito de robo en base al análisis de la constancia que integran esta presente causa. Repito, yo puedo leer esto y entenderlo. Incluso si lo leo más despacio, lo voy a entender. Porque como abogado que soy, sé el lenguaje que se maneja. Pero no todo lo que leamos y entendamos significa que esté bien redactado. Así que acá hay algunos errores. ¿Cuáles son? Miren, lo que está resaltado con negrita son los errores de este texto, de este párrafo. Entonces, bien, ahí vemos que hay un problema de conector. Pues está escrito con J mayúscula y no debe ser así. Encontrando es un gerundio que no corresponde, es un gerundio negativo. En base al, preposición incorrecta de en. Esta, determinativo incorrecto para la oración. Entonces, analizamos los errores y lo detectamos. ¿Cómo lo corregimos? De esta manera. Ahora bien, conector causativo. Ahora bien, coma. El juez concluye que se encuentra, pues ahora sí está bien con J minúscula, y el gerundio se arregló. Ya no es encontrando, sino se encuentra. Se elimina el gerundio negativo. Preposición arreglada, no es en base a, sino con base en. Y no es esta, sino la presente causa. Bien. Entonces, se corrigió el párrafo, se arregló y ahora quedó redactado de manera óptima. Otro párrafo. Acá hay más palabras todavía. Miren, vamos a contar cuántas líneas. Hay como 6 líneas, 7 creo yo, y demasiado extenso para un párrafo. Anulamos no solamente algunas palabras mal escritas, sino también palabras innecesarias. Miren, todo esto que dice incorrecto, lean y comparen con lo que dice correcto. El párrafo más corto, recurro a principio de brevedad en la escritura, y digo lo mismo, pero con pocas palabras, pero soy más directo. O sea, ¿para qué escribir demasiadas palabras cuando solamente con algunas cuantas puedo decir lo mismo? Entonces, acostumbrémonos a eso, ¿no? Quitémonos ese chip de que el abogado tiene que escribir demasiado para que nos paguen más. Tú puedes escribir poco, pero con calidad, y también te van a pagar bien. Incluso eres más directo, ya no cansas a quien te lee. Disculpen la expresión, ya no aburres a la persona que te lee. Hoy en día las personas están más acostumbradas a leer cosas cortas. Lamentablemente la lectura, el hábito de la lectura ya se perdió hace tiempo, como debería ser. Ya las personas no te leen hoy en día un libro de 500, 600 páginas. Ahora te leen con la justa 30, 40 páginas y eso. Entonces, como están acostumbradas a leer poco, hay que escribirle corto.
nada más, pero directo, conciso, ir al grano, como quien dice. Muy bien. Por cuestiones de tiempo me hubiera gustado compartir esto de acá, pero este material yo se los puedo obsequiar y ustedes lo pueden solicitar a la señorita coordinadora del evento para que se los comparte y lo tengan. En este material están varios tipos de errores detectados, ¿no? En abreviaturas, en siglas, en grados académicos, o sea, cómo no se debe escribir y cómo se debe escribir. Entonces, esto es para ustedes, ¿no? Por ejemplo, miren esto con algo puntual. Vamos a 5 minutos más para terminar, ¿ya? 5 minutos más, por favor, le pido a la Escuela de Edición de Lima que me otorgue, para ser puntual en algunos casos. 5 minutos de su tiempo. Esto es algo que se ve a diario, por ejemplo. Ustedes revisen la publicidad de algunos cursos, de algunos diplomados de Derecho, y cuando piden el certificado, ¿por cuántas horas le otorgan el certificado? Y van a ver que la mayoría pone esto de acá, 70 horas, y ponen HRS, y eso está mal. Hora, sea en plural u hora en singular, se escribe con un símbolo. Y los símbolos no tienen punto, es una regla de los símbolos. Acá estoy en la explicación, para los que me siguen, acá está marcada la explicación. Entonces, cuando se escribe por tantas horas lectivas, la palabra hora se escribe con símbolo H, sea singular o plural. No puedes poner HRS, tampoco HS, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Acá también cómo escribir el horario, las horas, sea PM o AM. El símbolo de porcentaje, ¿no? Cuán importante es saber que se escribe por separado. Muchos escriben así, punto. Eso está mal. El porcentaje se escribe dejando un espacio. Primero el número, espacio y el símbolo. Ahora, ¿cómo se escribe compra-venta, ¿no? Cuando estás en un contrato de compra-venta. Lo que está con azul es correcto, lo que está con rojo es incorrecto. ¿Ya? Sigan esa dinámica. Lo rojo, incorrecto. Lo azul, lo correcto. Para compra-venta yo siempre recomiendo escribir a mis alumnos así como está acá. Todo junto. Nada más. Y eso es correcto. Bueno, por último, no olvidemos que el punto siempre se va a colocar después del corchete, después de la comilla, después del paréntesis. Ojo con eso, ¿ya? El punto siempre se coloca después, no antes. Por ahí he visto que cuando citan, ponen punto y después cierran comilla. Eso está mal. Eso está mal. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado. Muy bien. Acá por el chat ya les están pasando el link para que puedan acceder a este material. Yo voy a enviar este material por correo en un momento a la Escuela de Edición de Lima para que les pueda compartir. Muy bien. Entonces, eso sería todo de mi parte. Si quieren conocer más tips, más recomendaciones, los invito a visitar mi página de Facebook, Profesor Misari, colocan en Facebook, y ahí van a ver más cuadros con ejemplos, tips y recomendaciones. Por mi parte, ha sido todo y quedan invitados a llevar el curso que vamos a empezar la otra semana. Ahí vamos a explicarles con más detenimiento, con más detalle, las reglas, las pautas, las recomendaciones y sobre todo con material bibliográfico para que ustedes tengan base de lo que están haciendo. Nada es inventado por el profesor, que el profesor así me dijo y debe ser así, no, no, no. Hay fuentes, artículos, libros, material de lectura. Entonces, vamos a tener todo ello. Listo, por mi parte ha sido todo. Quedo muy agradecido una vez más a la Escuela de Edición de Lima y cedo la palabra. Profesor, gracias por esta clase introductoria, a todos los asistentes también. Mi nombre es Raquel Morote. Acabo de enviarles por medio del chat del Zoom los números de contacto, tanto para Perú como el resto del mundo. En ese caso creo que hay un alumno de Paraguay. También les he enviado como una pieza gráfica para que lo puedan descargar por el chat del Zoom.
Por otro lado, también pueden escribirnos a través del Facebook de la Escuela de Edición de Lima o del Centro de Desarrollo Editorial y de Contenidos. El taller está iniciando el próximo miércoles 22 de junio y el horario va a ser de 7 a 10 de la noche. Van a ser 4 sesiones de 3 horas cada una. Sí, Laura, eres de México, ¿verdad? Por favor, comunícate con mi compañera Diana Colmenares. Ella te va a dar todo el detalle de información, ¿sí? Lo que necesitas. Ahí te estoy pasando el número por el chat de Zoom. Profesor, eso sería todo. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y a todos los asistentes. Gracias y que tengan... Muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches.